El próximo 9 de agosto terminarán los foros realizados por la Cámara de Diputados, foros de discusión nacional, así le dijeron, sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de reforma judicial. Una iniciativa que está más dirigida a quitar a los actuales ministros de la Corte, a los jueces y magistrados, que realmente entrarle al fondo de la reforma judicial. En México hay muchas carencias de justicia, es más, lo que impera es la impunidad en ministerios públicos y una incapacidad de las fiscalías para poder proteger a las víctimas. Pero aquí la reforma judicial está más enfocada hacia la cúpula del sistema judicial que verdaderamente a las víctimas. Y yo le agradezco muchísimo al director y consejero nacional de UNE México, Juan Francisco Torres Landa, que esté con nosotros. Juan Francisco, qué gusto saludarlo. Alberto, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Pues en el marco de estos foros de discusión nacional, en donde diversos sectores han hablado y que pues todo pinta a que difícilmente se tomarán en cuenta las propuestas para enriquecer o modificar la reforma judicial. ¿Ustedes cómo han visto estos diálogos y qué es lo que han estado proponiendo para una reforma judicial que pese a todo lo que pueda traer de controversia, sí es necesaria modificar nuestro sistema judicial en nuestro país? Mira, es que creo que partimos de una premisa exacta, una premisa general y algunos temas que no son de alguna manera exactos. La premisa general en la que todos estamos de acuerdo es que el sistema de justicia en el país no pasa por sus mejores momentos. De hecho, hay la necesidad de realizar, digamos, cambios importantes para que la impunidad no sea la regla como hoy en día lamentablemente pasa en grandes partes del país, yo diría prácticamente todo el país. Pero para hacer este análisis lo que se requiere es hacer un análisis exhaustivo, un análisis amplio y no quedarnos simplemente con la idea de que elegir por voto popular a jueces va a ser una buena medida. De hecho, sucede exactamente lo contrario. Y los foros judiciales que se han organizado, francamente, han sido muy decepcionantes porque, dicho por los propios participantes, no se escucha, no se delibera y simplemente se quiere blindar una propuesta que viene del Ejecutivo. Para ello nosotros el 8 y 9 de agosto en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México, vamos a tener foros, 6 mesas de hecho en concreto, 3 y 3 mesas, los días, insisto, 8 y 9 de agosto, en los cuales vamos a revisar cuáles son las columnas vertebrales para tener un mejor sistema de justicia del país, que pasa por policías, pasa por fiscalías, pasa por tribunales locales, pasa por lo que se haga en tribunales y en forma, digamos, paradójica, lo que mejor funciona en el sistema de justicia en el país hoy en día, con base en datos duros, son los tribunales federales. O sea, estamos tratando de mejorar el sistema de justicia y estamos empezando destruyendo lo que sí funciona. Seguramente hay casos excepcionales o hay algunas manzanas podridas, pero destrozar el Poder Judicial Federal en nada nos va a beneficiar. Todo lo que queremos es generar, si estamos de acuerdo en mejorar el sistema de justicia, hablemos de los componentes que realmente inciden en la calidad de justicia y veamos cómo los mejoramos. Y para eso, repito, tendremos 6 mesas en que hablaremos de cuáles son estos ingredientes para que en el terreno, para que en el municipio, para que en el Estado realmente mejore la impartición de justicia. Hoy en día eso no sucede, pero no va a mejorar en lo absoluto simplemente con la falacia de elegir jueces, ministros y magistrados a través de una votación popular que, dicho sea de paso, va a ser un desastre fenomenal porque nadie en su sano juicio va a elegir entre miles y miles de personas que no conoces. Es un ejercicio inútil, como lo prueba ser el único país en el mundo que opta por esta medida, que es Bolivia, en el cual la tasa de rechazo para este tipo de ejercicios ya ronda en el 80-85%. Entonces, estamos tocando una puerta falsa, por lo que manifiestamente es una medida de corte electoral o político, pero que no atañe a realmente mejorar el sistema de justicia. Todos queremos un mejor sistema de justicia, discutamos realmente cómo lograrlo. Sí, eso es muy importante. Y es que hablar de la reforma o todo un poder judicial, pues es muy complicado, como nada más, como bien lo dice, solamente hacer la elección de jueces, magistrados y ministros, pues es muy poquito lo que se puede avanzar. ¿Por dónde comenzar verdaderamente para que el sistema judicial pues le pueda ayudar a la gente, a la ciudadanía, a las víctimas, que son las que finalmente acuden para solicitar justicia? ¿Por dónde podríamos empezar primero? Por este gran monstruo, por decirlo de esta manera, que es el Poder Judicial, que es enorme, y para evitar que pues pueda tropezar todas estas reformas.
Pero fíjate, si tú ves, tienes toda la razón, pero si tú ves la cadena de producción, digamos, visto así, el orden en la secuencia para lograr justicia, los primeros respondientes son las policías y después son los ministerios públicos y después siguen los jueces. Entonces, en esta cadena de producción de justicia, que hoy en día no se produce justicia, sino se produce impunidad, lo que tendríamos que ver es cómo mejoramos la calidad de los policías, la calidad de las fiscalías y después la calidad de los tribunales. Pero hoy en día se le quiere echar la culpa a los tribunales y seguramente hay áreas de oportunidad de lo que no sucede bien en materia de primeros respondientes, que repito, son los policías y los MPs. Fíjate qué curioso, en el país, en lugar de invertir en capacitar a los policías, mejorar su entrenamiento, mejorar su interacción con las fiscalías, apostamos a militarizar las policías. Es un error fundamental porque el entrenamiento castrense no tiene nada que ver con fenómenos como es la investigación, como es la prevención y como es la integración de carpetas de investigación. No es de sorprenderse que efectivamente el primer eslabón en la cadena de producción esté tan mal desempeñando, con tan mal desempeño, porque no hemos invertido en ellos y hemos perdido los últimos 6 años en haber destruido algunas cosas que funcionaban a cambio de militarizar el sistema policíaco. Ahí es donde tenemos el primer eslabón. Y luego seguimos con las fiscalías, en que efectivamente hay enormes carencias presupuestales, no ha habido coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, y por eso tenemos los resultados que tenemos hoy en día, mi estimado Alberto. Entonces, lo que queremos en estos 2 días, 2 foros importantes para discutir, es cómo le hacemos para que funcionen las policías, cómo le hacemos para que funcionen las fiscalías y cómo le hacemos para que funcionen los tribunales. Ahí hay que señalar otra cosa. Se habla de la reforma propuesta por el Ejecutivo de atacar, digamos, al Poder Judicial Federal, pero también quieren destrozar al Poder Judicial local. El 90% de los delitos en el país son del foro local. Entonces tenemos que trabajar en la localidad, tenemos que trabajar con los estados, con los municipios. Eso está totalmente omiso. No se habla de nada sobre este tema en la reforma propuesta por el Ejecutivo. Por eso decimos que es una reforma de corte electoral y no operativo. Es una reforma que tiene como una misión vindicar un pronunciamiento por parte del Ejecutivo, pero no va a mejorar la situación del día a día. Entonces, si discutimos esto, si generamos conocimiento básico, si generamos propuestas elementales, entonces sí podremos enriquecer la discusión y ver de qué manera mejoramos el sistema de justicia todos, pero de veras, con ganas de mejorar el día a día del ciudadano, porque si el ciudadano piensa que por elegir a sus jueces la situación de justicia va a mejorar en el país, es un engaño fundamental, es un engaño francamente muy doloroso, y lo que nos parece es importante es traer a la luz la información para que todos decidamos con debida causa cómo le entramos en serio a abatir la impunidad en el país. Y ahora también los perfiles de quiénes serían los candidatos, ¿no? Que hay hasta el momento, pues nadie se ha atrevido a decir, pues cuáles serían. Ahora se habla de que tendrían que tener una formación jurídica, una formación, pues en derecho, pues en cualquier rama del derecho, pero estamos viendo que para ser fiscal capitalino, pues se pudo sacar un título, pues en unas cuantas horas, ¿no? En cualquier instituto patrulla que finalmente no representa que la persona que esté al frente de la fiscalía en este caso, pero más adelante de un juzgado, de un tribunal, inclusive de una oficina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean verdaderamente quienes conozcan la ley, ¿no? Y es que fíjate, existe lamentablemente tal desprecio por lo que es el sistema de justicia que estamos dispuestos a escuchar soluciones simplistas. Y este tema, digamos, de elegir a personas sin capacidad, sin trayectoria, sin una demostrada solvencia en su desempeño, es el equivalente, repito, a que tuviéramos un hospital en el cual vamos a elegir quiénes son las y los doctores que van a intervenir quirúrgicamente y lo vamos a decidir en base a su popularidad, en base a su condición física o en base a que pues nos caigan bien, ¿no? Yo quiero ver quién va a ser el mago que se atreva a operarse en un hospital en el cual los doctores, las doctoras, son elegidas simplemente por su nivel de popularidad. Eso es un disparate. Es lo mismo en materia de temas judiciales, porque al final del día es una carrera técnica, necesitas trayectoria, necesitas desempeño, necesitas haber sido entrenado, necesitas haber recorrido distintos niveles en el Poder Judicial para demostrar que tengas la capacidad para impartir justicia como tal.
Eso no se logra, como mal se dice hoy en día, sin experiencia y simplemente con la vocación de servicio. Insisto, si esto fuera el caso, a un estudiante salido de la escuela de medicina lo podríamos hacer una operación de corazón abierto, pues porque tiene muy buena intención y tiene una muy buena, digamos, ánimo de hacer el bien. Creo que, insisto, nadie en su sano juicio permitiría que esa persona interviniera a un paciente si no tiene la experiencia. Lo mismo ocurre en materia judicial. Es un error esta idea de que vamos a meter a gente sin capacidad, sin experiencia, a administrar justicia. Lo único que vamos a hacer es generar un colapso de un sistema que de por sí ya se duele y vamos a generar muchos más problemas. Así que si hablamos, insisto, con conocimientos, si hablamos con una discusión seria, hay que propalar que tengamos realmente la mejor información si de mejorar el sistema de justicia se requiere. Pero si nada más estamos hablando de politiquerías y de una elección que va a ser un desastre total, vamos a empeñar al país a unas peores condiciones de las que tenemos hoy en día. Y mira que tenemos niveles de impunidad brutales hoy, pero si no empezamos a hacer cosas significativas para mejorar el sistema de justicia, lo que vamos a seguir haciendo es, nos vamos a acostumbrar a ver que la gente delinque, que haya homicidios, que haya violaciones, que haya robos, etcétera, sin que nadie los pueda detener. Y esto apunta a que la ciudadanía está incursionando cada vez más en técnicas defensivas o peor aún, en ejercer justicia en propia mano. Es que el tema del que estamos hablando, Alberto, no es menor. Estamos hablando en el fondo de la paz pública, de la posibilidad de salir a las calles y estar tranquilos de que las instituciones nos van a proteger. Pero por el camino que vamos, los resultados no van a cambiar. Y como diría la paradoja de la estupidez, es si no empezamos a hacer cosas distintas, no pensemos que va a haber resultados diferentes. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Así es que en estos dos foros que vamos a tener 8 y 9 de agosto en la Universidad de La Salle, queremos hablar en serio de cuáles son los temas para mejorar el sistema de justicia y hacerlo de la mano con la ciudadanía para que todos tengamos una forma educada y una forma inteligente de mejorar el sistema que todos queremos en todos los rincones del país. Sí, porque creo que lo están advirtiendo muy bien. De aprobarse la iniciativa tal y como la mandó el presidente con todas estas dudas, estaríamos en poco tiempo, pues pensando en una nueva contrarreforma, ¿no? Y esto sería también, pues, muy dañino para el sistema porque traería una incertidumbre tremenda entre los que van a estar electos y los resultados que van a dar estos jueces, magistrados y ministros. Y en estos momentos, cuando hay una carrera judicial, que hay exámenes, que hay contraste entre aquellos individuos que buscan ser jueces, magistrados y ministros. Tenemos esta situación ahora con jueces y magistrados que van a responder más bien a un electorado, a un grupo de la ciudadanía, no a toda la ciudadanía, pues creo que podríamos tener muchos más errores. Y aquí las víctimas pudieran alegar en los juicios que la decisión tomada por el juez pues no fue apegada a la ley, sino más bien fue apegada a lo que le están demandando quienes votaron por ellos. Quien va por la vía del voto popular tiene que responder a quienes lo eligieron, ¿no? Por primera instancia está comprometido. Ya sabemos que eso de yo gobierno para todos, pues finalmente es una mentira, una falacia que se nos da para justificar las decisiones que se toman los gobernantes, pero en este caso, en el caso de los jueces, esto no puede ser y así entonces estaríamos pensando a llegar a una Juan Francisco Torres Landa, quien es director y consejero nacional de UNE México, estaríamos pensando que si se aprueba esta iniciativa de reforma judicial que está en el Congreso, tendríamos que empezar pronto en una contrarreforma, lo que provocaría una incertidumbre tremenda en el sistema judicial, Juan Francisco. Un enorme problema, bien lo señalas, porque además lograr una nueva mayoría constitucional pues nos puede tomar muchísimo tiempo. Y yo no sé, insisto, si el nuevo gobierno, con la virtual presidenta electa, quiere empezar su administración con un desastre adicional en la materia de justicia. Fíjate que incluso si tú analizas todo lo que podría pasar, tú imagina que si vas a descabezar tribunales federales y tribunales locales, los miles y miles de expedientes que hoy están esperando justamente que se dicten sentencia, los vas a parar, vas a detener el proceso, vas a generar nuevos rezagos y tienes que esperar a que lleguen las nuevas personas a que medio entiendan cuáles son los procedimientos que estaban vigentes, medio estudien lo que estaba ahí de por sí y además el flujo natural de nuevos asuntos.
vas a generar un cuello de botella de tal magnitud que la frustración va a ser inmanejable porque hay muchas personas que llevan meses o años esperando una sentencia y se le va a decir, pues mira, ¿sabes qué? No te vamos a poder dar la sentencia porque como ya viene el proceso electoral, pues las personas que tienen a su cargo este tema, pues ya no les interesa porque les van a quitar la chamba. Y los nuevos cuando lleguen, pues se van a tardar un par de semanas o meses en entender tu caso. Así es que no va a haber sentencias por meses y años por venir. Ese es el tamaño de los problemas que están por generarse, insisto, por una reforma mal pensada, por una reforma que parte de una premisa equivocada que es vamos a mejorar el sistema de justicia cambiando a los juzgadores. Nada más distante de la realidad, pero si se atreven a realizarlo, el problema de esta bola de nieve va a ser realmente muy preocupante y espero que haya todavía racionalidad y haya la posibilidad de hablar con legisladores para explicarles por qué esta es una muy mala idea y repito, si se trata de mejorar el sistema de justicia, hablemos en serio de lo que se requiere para hacerlo. Por eso tenemos estos foros y ojalá nos puedan acompañar todos para tener mejores elementos y generar una memoria que le podamos entregar a las fracciones parlamentarias, particularmente a la fracción dominante en el Congreso cuando tome posesión el 1 de septiembre y que escuchen a la ciudadanía de realmente por dónde avanzar, porque al final del día de lo que se trata esto, más allá de colores partidistas, es que todos queremos un país en paz y para ello elegir jueces no es la medida correcta. Hay muchas otras cosas que se tienen que hacer y hay que hablar con seriedad de estos conceptos. Es fundamental que se escuche también a la sociedad civil, pero también a la academia, a las universidades, a las escuelas de derecho, a las escuelas de ciencia política, bueno, a todos. Creo que esto nos involucra a todos porque es un poder de la Constitución. Son tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, no es cosa menor lo que se está haciendo y creo que ahí va a ser fundamental la participación de ustedes y con esta memoria que le puedan entregar a los legisladores el próximo mes de septiembre, cuando vendrá la votación en el pleno de esta reforma judicial. Por lo pronto, Juan Francisco Torres Landa, director y consejero nacional de UNE México, le agradezco mucho que haya platicado con la audiencia de Informativo NTR. Les agradezco muchísimo, nos vemos por ahí y por cierto en nuestras mesas tendremos justamente a profesores de derecho, tendremos a jueces, tendremos a estudiosos de la materia, es decir, es un foro muy plural para nutrirnos de las mejores mentes en el país que puedan hablar sobre estos temas. Por eso estamos muy interesados en contar con la audiencia, contar con la ciudadanía, con los estudiantes de derecho y todos los que nos interesa tener un mejor país en materia de justicia. Muchísimas gracias pues por esta información y estaremos muy pendientes de los foros que realizan. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenos días.